Seguir a Cristo es asunto de coraje. Hola, soy Carlos de los Santos y continúo bendiciendo tu vida con estas preciosas palabras. Daniel capítulo 3, versos 6 en adelante. Resumiendo la historia, por supuesto, para no alargar mucho la reflexión. Todo el que no se incline ante ella ni la adore, será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos esos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. «¡Que viva su majestad por siempre!», exclamaron. «Usted ha emitido un decreto ordenando que todo el que oiga la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales se incline ante la estatua de oro y la adore. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore será arrojado a un horno en llamas. Pero hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia que no acatan sus órdenes. No adoran a los dioses de su majestad, ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. Estos tres jóvenes que estaban entre las personas que habían sido desterradas, llevadas de Jerusalén hacia Babilonia. Pero estos jóvenes eran fieles a Dios. No adoraban a otro que no fuera Él. Y por eso ellos se negaron a adorar esta imagen. Ahora, cada vez que acontece algo en la tierra, la mayoría de personas se enfocan solamente en lo que ellos ven, pero todo lo que se ve es programado en el mundo invisible, en el mundo espiritual que no se ve, y tiene con frecuencia objetivos que nosotros no sabemos. Aquí Dios sabía que el rey iba a mandar a construir esta estatua y que iba a dictar un decreto que todo el mundo tendría que arrodillarse y adorar a esa estatua. Dios, antes de que aconteciera, lo sabía que iba a pasar y pudo haberlo impedido, pero no lo impidió porque Dios iba a utilizar eso con un objetivo, además de otros motivos, otras razones. ¿Cuál? Probar su pueblo, principalmente estos jóvenes, probarlo, a ver si ellos iban a adorar a Dios por encima de las órdenes del rey, o si iban por temor a perder su vida o a perder las posiciones que tenían porque eran príncipes, eran funcionarios del gobierno de ese entonces. Y Dios lo permitió esto para ver qué ellos iban a hacer. Es igual en la actualidad y en todos los tiempos. Dios va a permitir situaciones. Ahora mismo nosotros estamos confrontando un movimiento hace ya varios años que está tomando mucha fuerza, que va por el mundo haciendo que se legalice el matrimonio homosexual. En otras palabras, haciendo que se legalice el pecado, el libertinaje. Además del matrimonio homosexual, propugnando también para que se legalice lo que es el asesinato de niños, mal llamado aborto, y la implantación de lo que es la ideología de género. ¿Usted cree que Dios no sabía que estos tiempos venían? Claro que sí, Él los conocía y pudo haberlos impedido. Pero ¿por qué Dios está permitiendo esto? Por muchas razones, pero una de ellas es para ver qué actitud nosotros, llamados sus hijos, vamos a tomar ante eso. Muchas personas han estado claudicando, se han estado arrodillando por temor, por beneficios, por ofertas que el diablo les ha hecho, porque es el diablo que está detrás de todo eso, utilizando los hombres como instrumentos. Ahora mismo lo que acaba de acontecer aquí con las elecciones, no crea que eso es para probarnos a nosotros como cristianos, y ustedes lo verán al pasar el tiempo. Las cosas se van a poner color de hormiga con relación a como nosotros las hemos visto en el pasado, porque es un asunto espiritual. Los planes del diablo van a arreciar más, no sobre República Dominicana solamente, sino sobre la faz de la tierra. Y Dios va a probar su pueblo. ¿Cuáles son aquellos que están dispuestos a negar la vida, a afrontar la misma muerte si tienen que enfrentarla, para permanecer fieles a Él? Nosotros no somos exentos de eso. No, hermano. Por eso yo estoy compartiendo con ustedes este tema, que lo tengo en mente hace varios días, para exhortarlos, animarlos
a que nos preparemos y estemos dispuestos, a que entendamos que el Evangelio, seguir a Cristo, es un asunto de coraje, es un asunto de decisión, es un asunto de estar dispuesto a entregar su vida si fuera necesario. Sigo leyendo en el verso 14 de Daniel capítulo 3. Nabucodonosor les dijo: ustedes tres, es verdad que no honran a mis dioses, ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir. Eso es el rey que manda a buscar a los tres jóvenes, Mesac, Sadrach y Abednego, cuando al rey le dan la noticia de que ellos no querían adorar la imagen, no querían adorar la estatua. Entonces el rey los manda a buscar. Y en el verso 15 le dice el rey: ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Es como que a nosotros, a los cristianos, nos agarren presos y nos interpelen y nos digan que si nosotros seguimos hablando en contra de la homosexualidad, en contra del aborto, en contra de la corrupción, en contra del pecado, que nos van a mochar la cabeza. Y ahí nosotros tenemos que tomar una decisión de si renegamos de los principios bíblicos, si renegamos de los mandamientos de Dios, o si preferimos que nos mochen la cabeza. ¿Usted cree que Dios no sabe todas esas situaciones y las permite precisamente para probarnos? Él las sabe. Antes de que vengan, Él las conoce y las pudiera impedir, pero muchas de ellas las permite por eso mismo, para ese propósito, aunque también puede tener otros motivos. Verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún así, si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. ¿Qué actitud vemos en los jóvenes aquí? Que estaban dispuestos a morir, y no estuvieron dispuestos a morir por obedecer a Dios. Ellos dijeron: si se nos arroja al fuego, en el verso 17, si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Ellos sabían que Dios tiene poder para haberlos librado de allí del fuego, pero ellos no estaban seguros que Dios los iba a librar. O sea, que ellos lo hicieron no fue porque tenían seguridad de que Dios los iba a librar del fuego. No, ellos estuvieron dispuestos a morir. ¿Por qué? Porque ellos dicen en el verso 18: pero aún si nuestro Dios no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Es decir, sepa usted que aunque nosotros perdamos la vida, como quiera nosotros no vamos a adorar ni a sus dioses ni a su estatua. Verso 19. Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal, porque el diablo a veces trata de amedrentar. Note aquí que el diablo puso en el corazón del rey que mandara a calentar aún más 7 veces el horno de fuego, para meter a los jóvenes que se habían negado a adorar a sus dioses, porque esos jóvenes eran judíos y solo adoran, un verdadero judío solo adora al único Dios verdadero, al Dios de Israel. Verso 20. Y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Aquí muchas personas preguntarían: pero si Dios es todopoderoso, ¿por qué no mató a esos servidores del rey para que no metieran a los jóvenes en fuego? No lo hizo. Es como Dios actúa muchas veces, que en vez de librarnos del fuego, permite que nos metan en el fuego, y cuando estamos en el fuego, en el mismo fuego, es que Dios nos libra. ¿Y qué es el fuego? Las situaciones difíciles que Él permite en la vida. ¿Cómo nosotros vamos a saber que Él es poderoso para librarnos aún en medio de un horno de fuego, de la misma muerte, si no estamos en esa situación? Porque lo leamos, porque escuchemos, porque alguien diga en un testimonio. Sí, pero cuando estamos convencidos de eso es cuando vivimos la misma situación y en medio de ella vemos su mano obrar. Así que Dios no impidió que ellos fueran metidos en el horno de fuego. No, Él dejó que los lanzaran. Sigamos leyendo. Verso 21. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados y arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. Y observemos que aún en esas circunstancias los jóvenes no negaron ni se arrepintieron. Por eso vuelvo y les repito que
seguir a Dios es un asunto de coraje. Por eso dice la Biblia que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Dice la Biblia en otro lugar también, sean hombres, tengan coraje, porque seguir a Dios no es un asunto de suavidad, no es un asunto de blandengues, es un asunto de personas que estén dispuestos y dispuestas a morir por la causa de Cristo. Verso 24, en ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros, ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, les respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. ¿Qué hizo Dios? Los libró de la muerte y del fuego. Pero no solo eso, aquí Dios demuestra que Él es tan poderoso que en medio del fuego Él protege cuando Él determina hacerlo, porque Dios pudo haber determinado no salvarlos, sino que ellos se quemaran ahí y recibir su alma en su presencia, como pasó con Esteban. A Esteban Dios permitió que lo apedrearan y no lo libró. Esteban murió. A Pablo le mocharon la cabeza según la historia secular, lo decapitaron, a Pedro lo crucificaron hacia abajo, Juan murió desterrado, la mayoría de los profetas fueron muertos a espadas, atravesados por sierras, lanzados en cisternas, porque dice la Biblia que estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Y por muchos años, repito, hemos estado escuchando un pseudo evangelio. Pseudo significa que no es un tal evangelio de prosperidad, hablando solamente cosas buenas, cosas bonitas, pero no se ha estado hablando en la mayoría de los casos de que el evangelio implica dificultades, situaciones difíciles, de que el mismo Dios va a permitir condiciones adversas para probar su pueblo, para probar su gente. Aquí los 3 jóvenes estuvieron dispuestos a morir. Dios los libró, sí, pudo haberles no librado, porque ellos lo dijeron claramente en el verso 18, aun si no nos libra, como quiera nosotros no vamos a adorar a otro que no sea Él. Es decir, aun si yo no tengo beneficio, aun si yo no recibo bendición, aun si yo no veo la mano de Él, como yo sé que Él puede hacer, pero aun si yo no veo eso, como quiera, yo no voy a defraudarlo. Estamos nosotros pasando los exámenes en el mundo entero. Está la humanidad, los cristianos principalmente, pasando los exámenes, las pruebas que Dios está permitiendo. No porque no nos hemos humillado, no porque no hemos dejado el símbolo de dinero que tenemos impregnado en nuestro ser. Estoy hablando a los cristianos. Esta parte no le estoy diciendo a los de afuera, porque Dios no va a probar al que no es cristiano, es al que es que Dios prueba. ¿Estamos nosotros pasando las pruebas? No, muy por el contrario, vemos muchas personas que están acobardadas, que no confrontan el pecado directamente por no echarse en contra a los amigos, a la familia, a las organizaciones, por no dejar beneficios que están recibiendo de alguna manera. Muchos están sucumbiendo ante el engaño del diablo de legalizar el matrimonio homosexual, el aborto y la ideología de género. Muchos están sucumbiendo ante esas ofertas del diablo por $1 más. Otros se están confabulando con la política para que les construyan un piso, un techo, una pared, para que le den una ofrenda por detrás, para que los incluyan en una ayuda gubernamental, porque el Dios a quienes esas personas les sirven no es al Dios todopoderoso, porque si es al Dios todopoderoso, Él no necesita que usted se confabule con ningún perverso, ningún malvado para construirle una obra a Él. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño del universo. Él es el todopoderoso. Yo les estoy hablando a los dominicanos específicamente, puntos específicos de los dominicanos. ¿Estamos nosotros pasando los exámenes que Dios nos está poniendo? No los estamos pasando. Estamos reprobando. Hemos dejado el orgullo, el egoísmo, el amor al dinero, el amor a
lo material. Le hemos dicho a Dios que queremos escuchar su palabra, que queremos escuchar sus mensajes, sus correcciones, si fueran correcciones, sus instrucciones. ¿Le hemos dicho a Dios eso? No. Queremos seguir escuchando, no todo el mundo, queremos seguir escuchando las mentiras, los engaños de tantos falsos profetas que hay, hablando de dinero, hablando de prosperidad, hablando de que tú eres un campeón, de que tú eres una campeona, hablando de que tú tienes que arrebatar, hablando de esto, hablando de lo otro, pero no me hablan del evangelio sufrido. La persecución de Nerón. En la noche del 18 de octubre del año 64, mientras Roma ardía en llamas, entonó acompañado de la lira un himno a la destrucción de Troya. Sospechoso ante el pueblo de haber provocado el incendio, Nerón se adelantó a acusar a los cristianos del hecho y mandó a perseguirlos. Además de matarles a los cristianos, cuenta el historiador Tácito, se les hizo servir de entretenimiento para el pueblo, se les vistió de pieles de bestias para que los perros los mataran a dentelladas, otros fueron crucificados y a otros se les prendió fuego al caer la noche para que la iluminaran. Todo esto hizo que se despertara la misericordia del pueblo, pues se veía que no se les destruía para el bien público, sino para satisfacer la crueldad de una persona. Pedro y Pablo fueron, según se cree, de los mártires de Nerón. En el año 68, el Senado romano, cansado de la tiranía neroniana, destituyó al emperador. La destrucción del templo de Jerusalén. En el año 70 después de Cristo, el emperador Vespasiano encargó a su hijo Tito sofocar la violenta revuelta que desde hacía 4 años sacudía Judea. Tras un duro asedio, Tito logró conquistar Jerusalén y destruyó y saqueó el templo. En este acontecimiento no solamente el templo fue destruido, sino muchísimas personas fueron asesinadas. Ya usted puede imaginar qué significa para un judío que hayan entrado a su propia ciudad a destruirle el símbolo más importante para ellos, es decir, el templo. Así que no solamente fue el edificio, sino que también muchas personas fueron muertas, fueron asesinadas en este acontecimiento. Y cuando lleguen los tiempos, que ya están aquí esos tiempos, donde el que no esté dispuesto a vivir un evangelio sufrido no va a permanecer, ¿qué va a pasar? Es cierto, Dios es quien hace la obra en aquellos quienes le permiten hacerla. Es cierto, nosotros solamente predicamos la palabra, pero de eso se trata, de que prediquemos la palabra tal como es, no inventando cosas, no hablando cosas para que la gente se agrade, porque eso es un peligro, pues la gente, muchos se van a sentir bien, claro, porque como viven en la carne y son carnales y son inmaduros, cada vez que usted le hable de dinero, de riquezas, cada vez que usted le hable al ego de ellos, cada vez que usted les incite a la envidia, a la codicia y al deseo de tener más, se van a sentir bien y van a aplaudir mucho y van a reírse mucho, y si están en una congregación van a diezmar con deseo y van a ofrendar con deseo también, porque usted les está hablando tonterías, cosas que son de la carne, cosas que son del pecado. ¿Y qué va a pasar con usted? Dice la Biblia que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Que un día usted va a tener que dar cuentas a Dios por lo que usted enseñó y predicó. Si en nuestra generación hay un tiempo o había un tiempo, una época donde se hace necesario predicar el mensaje, el evangelio sufrido que encontramos en la Biblia, es este tiempo. Porque las circunstancias se dan para ello y porque después de esto Dios va a arrebatar su iglesia, y luego del arrebatamiento el anticristo va a tomar posición, y luego de los 7 años del anticristo Jesucristo vendrá a la tierra a reinar literalmente por 1000 años, y después de eso todos los que hayan muerto sin Dios a lo largo de todas las épocas resucitarán para presentarse ante el tribunal de Cristo para ser juzgados. No es para ver si son culpables o inocentes, no, es para darle la sentencia definitiva. ¿Dónde lo vemos? En Apocalipsis 20. Pero como muchos maestros, pseudos profetas, repito, la palabra pseudo significa que aparenta pero que no es, pseudo profetas, pseudo ministros, pseudo pastores, están muy cómodos viviendo en casas lujosas y espaciosas porque han conseguido jipetas, carros de lujo, y porque no les hace falta
dinero para comer, sus hijos están en buenos colegios porque tienen visa y viajan, se les ha olvidado que lo más importante es nutrir el pueblo de Dios con el evangelio verdadero. El evangelio verdadero es sufrido, lo hemos visto con ejemplos. Las cartas del apóstol Pedro fueron escritas a cristianos que estaban siendo perseguidos por la causa de Cristo. Esteban fue muerto a pedrada por servir a Cristo. Pablo fue decapitado. Pedro fue crucificado cabezas hacia abajo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Él dice el mismo Jesús, porque cuando el profeta es verdadero, con frecuencia muere a causa de hablar la palabra de verdad que Dios pone en su boca. No habla tonterías ni se inventa disparates, y cuando habla de sí, habla conforme a la naturaleza que hay en él, que es la misma naturaleza de Dios, mientras que el profeta falso es alabado y adorado por la mayoría porque no le habla cosas que desagrade al pueblo, pero son falsas, como Micaías, que el rey Acab en Primera de Reyes 22 le dice a Josafat: tú ve, este hombre, yo te dije que nunca me dice cosas buenas. Lo que pasa es que Micaías, como todo verdadero profeta, no habla sino lo que Dios le pone en su boca, no está mirando beneficios. Un verdadero profeta menosprecia su vida como menospreciaron su vida Mesac, Sadrach y Abednego en pos de obedecer a Dios. Vamos a abrir nuestros oídos, y si hemos estado recibiendo un evangelio falso, un evangelio que no es sufrido, un evangelio que no implica sacrificio, un evangelio que no implica que estemos dispuestos a morir por ser fieles a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo, vamos a apartarnos de eso si usted quiere salvar su alma. Y esto no es ni una sugestión ni infundiéndole temor, jamás, sino exhortándoles y animándoles a que ustedes sepan que la verdad y que la realidad no es la que quizás usted ha estado escuchando por muchos años. Vamos a ver a todo el que predica el mensaje verdadero, aún dentro de la misma iglesia, a mí mismo, no solamente dentro de la misma iglesia, personas cercanas que por muchos años nos conocen, nos han mirado mal y nos han menospreciado y han hablado y siguen hablando muchísimo todavía. ¿Todo por qué? Porque uno les predica el mensaje de verdad. Porque ¿qué es lo que uno les ha predicado? El mensaje de verdad. ¿Y qué hace el mensaje de verdad? Que da vida. ¿Y qué hace el mensaje de verdad? Que te fortalece. ¿Qué hace el mensaje de verdad? Que te prepara para cuando vengan tiempos como los que estamos viviendo y los que van a seguir en lo inmediato. Y sin embargo, aún así, muchos, no todos, cercanos, yo no estoy hablando de lejanos, porque yo los he escuchado con estos oídos hablar indirectamente de que los mensajes que uno predica, que a ellos no le agrada, y a mí que me importa que a usted no le agrade. Y yo estoy establecido por Dios para yo hablar cosas para que al ser humano humanamente le agrade nada. ¿Cuándo le ha agradado el mensaje verdadero de Dios a la mayoría de las personas? Lo que pasa es que muchas personas todavía no entienden que es que Dios no ha hecho Biblia para satisfacer gustos de nadie. No han entendido eso. ¿Por qué? Por eso mismo también, porque muchas veces dentro de las congregaciones no les instruyen como es, no les hablan del evangelio de sufrimiento, que nos dice que de época en época Dios trae temporadas de pruebas, que permite gobiernos malos, como a Faraón. En Romanos 9 dice que él endureció o permitió que el corazón del Faraón se endureciera para él cumplir su propósito. Fue el mismo Dios quien lo permitió. Ahora mismo lo que ha acontecido aquí, usted se va a dar cuenta cuando pase el tiempo. Esto no es un asunto político, no es un asunto de color, no es un asunto personal. Usted va a ver lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo permitió. ¿Para qué? Porque es el horno que él va a utilizar para probar a aquellos que somos o no somos. Que si seguimos como vamos, y quiera Dios que nosotros cambiemos, porque eso da pena ver cuántos ministros y ministras dejando las posiciones dentro de la viña del Señor para irse a buscar posiciones en la política, y lo justifican ellos. No, eso no está justificado según Dios. Ahora, según tú lo puedes hacer. Tú puedes hasta salirte del evangelio porque Dios te ha dado un libre albedrío. Pero segunda de Timoteo capítulo 2 nos dice que nadie que milita, nadie que está dispuesto y que se enrola
en el ejército de Dios para servirle, se enreda en los negocios de la vida. Otras versiones dicen se enreda en cuestiones civiles. Cuando una gente se inscribe en el ejército de la tierra, de cualquier ejército que sea, sabe que está renunciando a todo. Usted no puede ser guardia ni policía y decir que usted no va a estar presente en el servicio que le corresponde porque usted tiene que estudiar, o porque usted tiene que ir a una campaña política, o porque usted tiene que hacer esto, porque usted tiene que hacer lo otro. No, porque las condiciones son que si usted se inscribió y entró a esa organización, usted les pertenece a ellos. Usted está diciendo que les va a servir a ellos. Por eso dice en 2 de Timoteo 2, poniendo el ejemplo de lo que se ve, pero aplicándolo a lo que no se ve, que nadie que milita, ningún militar, se enrede en cuestiones civiles a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Entonces, hoy en día muchos ministros, pastores o no, según ellos, Dios les está dirigiendo a que dejen las posiciones en los ministerios para ir a por posiciones políticas. ¿En qué Biblia está eso fundamentado y en qué texto bíblico? En ninguno. Lo que pasa es que todo eso es parte de fallar en aprobar los exámenes que Dios nos está poniendo. Dios mismo muchas veces permite esos espíritus de parte de Satanás que vayan a incitar a la gente a que deje la obra para ver qué ellos van a hacer. ¿Usted cree que Dios no puede hacer eso? Bueno, vaya a Deuteronomio capítulo 13 para que usted vea lo que dice ahí. Dice ahí en Deuteronomio capítulo 13 que Dios puede permitir un espíritu de falsedad en un profeta para que incite al pueblo a adorar a otros dioses, a hacer cosas en contra de los mandamientos. Y dice que el mismo Dios puede permitir eso para probar a su pueblo a ver qué va a hacer, si va a seguir a ese que le está diciendo que haga lo contrario a lo que está escrito en la Biblia, o si se va a negar el mismo Dios. Y les digo de nuevo que la intención de esta reflexión es que usted se prepare, es que usted no se sorprenda por las cosas que puedan venir, como dice 1 de Pedro capítulo 4 verso 2 en adelante. No os sorprendáis del fuego de prueba que les ha sobrevenido como si fuera algo extraño. Está diciendo la Biblia que es normal, que no debemos sorprendernos por las pruebas. Desarrollemos un espíritu de oración, una disciplina de oración, una disciplina de ayuno constante. Pidámosle a Dios un espíritu de consagración, pero es constante, no es un asunto de momento. Debemos ayunar constantemente, quiero decir, cada cierto tiempo, pero constantemente, sin razones específicas, que no sean para que Dios nos fortalezca, porque tenemos la mala costumbre, por unas malas enseñanzas que nos han dado, de creer que los ayunos son como un pago que nosotros podemos darle a Dios para conseguir lo que deseamos. No, aunque es cierto que Dios es soberano y en ciertas circunstancias Él puede obrar en esa dirección, pero de las razones principales y la más importante del ayuno es para fortaleza espiritual, es decir, que esté yo pasando por prueba o no, sea yo rico o pobre, si yo sigo a Dios, debo ayunar con regularidad para fortaleza espiritual, debo orar constantemente por fortaleza espiritual para que mi relación con Dios se mantenga activa, caliente, no solamente cuando tengo dificultades. Me voy a meter en un tiempo de oración porque tengo problemas, porque estoy enfermo, porque hay familiares enfermos, porque quiero que Dios haga tal o cual cosa. No, sí se puede orar y se debe orar de esa manera, pero también hay una oración general que no puede faltar, que debe ser parte del alimento espiritual que nosotros necesitamos. Así como nos alimentamos físicamente, nuestro espíritu necesita ser alimentado espiritualmente también, con el ayuno, con la oración, congregándonos, estudiando la palabra, porque no hay otra forma de crecer y de madurar y de permanecer en Dios que no sea fortalecido espiritualmente. Por eso dice Efesios 6, verso 10 en adelante: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de todas las armaduras de Dios, para que podáis estar firmes. Si no nos vestimos de las armaduras de Dios, no vamos a resistir ni esta época, ni ninguna futura. Pero si nos fortalecemos en el Señor, sí vamos a resistir y vamos a pasar las pruebas, no importa lo intensas que sean. Vamos a pasarla, vamos a soportar, aunque nos metan en un horno de fuego, vamos a resistir, aunque muramos en el horno. Si es la voluntad de Dios, vamos a resistir, pero si no estamos fortalecidos en Dios, por eso es mi insistencia en que los medios de comunicación, las redes sociales como el WhatsApp, el Facebook, el YouTube, el Google en general, la Internet en general, nosotros usemos eso para el reino y para fortalecernos espiritualmente, y nunca jamás eso puede sustituir
nuestro tiempo de intimidad con Dios, dedicado a la oración, al ayuno, al estudio de la palabra y a congregarnos, nunca, nada absolutamente, por bueno que sea, puede sustituir ese tiempo que nosotros tenemos que dedicarlo a Dios, porque el diablo está engañando a muchos. Y hay personas que dicen, sí, pero que yo lo uso para compartir cosas cristianas. Sí, eso está bien, pero tampoco esas cosas que tú compartes, el tiempo que tú tienes que dedicarlo a orar y a estudiar la palabra, tú no puedes dedicárselo a esas cosas, porque el diablo también te está engañando aunque tú no te des cuenta por esa vía. Dice la Biblia que él se viste como ángel de luz. En 2 de Corintios 11:14 en adelante, él se viste como ángel de luz. No es luz, pero toma esa apariencia para confundir. No, pero yo uso el WhatsApp para mandar cosas cristianas. Yo uso el Facebook para mandar cosas cristianas. Yo uso el YouTube para mandar cosas cristianas. Sí, pero tú estás usando el Facebook tanto tiempo, el WhatsApp, el YouTube, la internet, los estás usando tanto tiempo que no estás orando, que no estás estudiando la Biblia, y eso te está debilitando espiritualmente aunque tú no te des cuenta. Yo vengo predicando estos temas hace 12 años. Muchos que me conocen y que sé que van a escuchar y que están escuchando esta reflexión lo saben. Yo no predico estos temas, no es coyunturales de que por ahora, no, 12 años tengo predicando lo mismo, hablando en contra del uso inapropiado de la internet. En el primer libro que Dios me permitió escribir, que lo comencé a escribir en el año 2009, hay un tema que dice acerca del entretenimiento, y desde esos años, desde el año 2009, Dios nos ha comenzado a mostrar la importancia de uno tener cuidado con el uso de la internet y de cualquier otro medio, porque puede ser un medio de doble filo, puede servir para bien, pero también el diablo lo puede astutamente utilizar para mal, para llevarme a que yo me concentre tanto y me dedique tanto a eso, que no ore lo que tengo que orar, que no estudie la palabra, que no ayune lo que tengo que ayunar. Igual la televisión también, no es solamente la internet, la televisión, la radio, cualquier cosa que el diablo pueda utilizar para que nosotros dediquemos el tiempo a eso y nos olvidemos de orar y de buscar la presencia de Dios, él lo va a hacer. Estoy hablando para los cristianos, porque del que está en tinieblas, del que no es cristiano, ni se diga. Es el cristiano que tenemos que ser sabios, ser mansos como palomas y astutos como serpientes, que no lo estamos siendo. Nosotros estamos dejándonos engañar y dejándonos confundir. El verdadero evangelio, nos registra la Biblia, es sufrido. El verdadero evangelio nos enseña que de tiempo en tiempo han venido circunstancias a la tierra para probar al pueblo cristiano, para separar los mansos de los cimarrones, para separar el que es del que no es, porque con los labios todo el mundo ama a Dios. Del mismo pueblo de Dios, Isaías 29:13 dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y cómo Dios sabe cuáles son los verdaderos? Usted dirá, Dios conoce el corazón, sí, pero aunque Él conozca el corazón, las situaciones difíciles, las circunstancias que la persona confronte, y dependiendo de cómo reaccione y de la decisión que tome, es lo que va a determinar si es verdadero o no, si es oro, plata, madera, hierro o una hoja seca. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a un falso evangelio, un evangelio solamente hablándonos de amor, sin sacrificio, sin entrega, sin dedicación, y eso no es evangelio, porque evangelio es buenas noticias, y ese no es un evangelio bíblico, eso no es bíblico, y si no es bíblico es falso. Comparte este mensaje, que es extraordinariamente necesario e importante para poder seguir adelante y poder permanecer y poder atravesar las horas difíciles que vendrán sobre la tierra. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Soy Carlos de los Santos. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Búscame en Facebook como Carlos Ben Adonai y en la plataforma digital de Amazon como Carlos Israel de los Santos Ramírez. Comparte este video para que los demás sean también bendecidos por Dios a través de este tema. Bendiciones.